En el mundo donde todos los días haya reunión de gabinete. Tal vez sea los primeros 10 días, pero en ningún trabajo hay reunión todos los días. Hay que laburar. ¿Hablarán de esto, Tuni? Hay que laburar, no solo reunirse. Es raro, te digo, simplemente ni siquiera estoy criticando, estoy diciendo no una es particularidad. habitual. Bueno, ¿Hablarán de esto que estamos viendo, los aumentos de precios? A ver, comenzó el gobierno de Javier Milei, hubo un mensaje del ministro de Economía, Caputo, una devaluación instantánea que generó este aumento en todos los productos. Vos bien contabas ayer lo que va a pasar, por ejemplo, Tuni, con la carne, la dificultad de acceder a la carne, al consumo de la carne, porque va a estar en precios directamente internacionales. Va a estar en el DNU esto para mí. Van a desregular el comercio exterior de la carne y del trigo, lo cual pone a la carne y el trigo a niveles internacionales rápidamente. Antes había una cuota, vos estabas obligado a la industria de la carne y los frigoríficos, había un pool que decían, ustedes tienen que tener una cuota para abastecer a la Argentina a tal precio. Claro. Bueno, eso desaparece. Entonces, ahí es lo que te dicen muchos, que va a haber, que va a pasar rápidamente los 10.000 pesos. A ver, palabras más, palabras menos, qué pedazo de la vaca nos dejan, qué corte nos dejan y a qué precio, ¿no? Porque lo que era para el consumo interno se aseguraban los frigoríficos cortes para comer acá en la Argentina y a buen precio. Hay que ver qué nos dejan ahora para comer. Bueno, esto es lo que se verá. Va a ser una pulseada también. A ver, si vamos repasando por precios. Está muy buena estas imágenes en las góndolas porque uno piensa en la mesa. A ver, primero está en el día a día, ¿no? Pero es muy simbólico la mesa de la Nochebuena para las familias en todo el mundo y acá para la Argentina. La carne está complicado. Uno habrá que ver algún tipo de recurso, cómo armar esa mesa. El pescado también, ¿no? Sí. El cerdo fue uno de los que menos aumentó en los últimos tiempos, pero está subiendo ahora también, ¿eh? Bueno, el pan, pues, dado que el trigo es apreciado internacionalmente, es decir, que se puede vender internacionalmente con el trigo y el pan, va a haber un lío, desde ya que va a haber un lío. Una cosa asombrosa, el arroz, 1.700 pesos el arroz, muy llamativo, porque el otro día hablando con Daniel Arroyo, que es un experto en todo esto que tiene que ver con la pobreza, él me decía, y la gente va a comer fideos, arroz, pero los fideos y el arroz también. Claro. Lo que pasa es que hubo un 37% de aumento en los combustibles, Diego, y eso también se traslada a todo, ¿no, Tuni? Sí, sin duda que el combustible. Por eso va a haber como lo que llaman aumentos de segunda generación. O sea, hubo los aumentos de la primera semana tremendos, pero después vienen otros aumentos, lamentablemente. Bueno, qué sé yo, pero tienen techo en algún momento, a ver, sin Secretaría de Comercio Interior, sin defensa de la competencia, que igual en la Argentina hace tiempo que no funciona bien, sin ley de góndolas, que era ley, también funcionaba bastante mal, pero en general, sin controles, ¿en algún momento tendrá tope? Esto de decir, bueno, hasta acá se aumentó. Bueno, el argumento del gobierno es que cuando no vendan van a tener que verse obligados a bajar los precios. Que lo marque el mercado. Vendría a ser lo que están planteando. Pero el tema es que hay demanda internacional de alimentos. Entonces ya no es que competís solo dentro del país. Es que estás compitiendo internacionalmente. Porque además, si el gobierno dijera, bueno, vamos a convocar al Consejo del Salario o vamos a dar un aumento o se reabren de inmediato las paritarias, o aumentamos las jubilaciones. Nada de eso está... No. Lo único que sabemos de los ingresos es que está cayendo. Que cae el salario. Es lo único que sabemos porque hasta ahora no se adelantó ninguna medida al respecto, digamos. De todo el paquete que se anunció, nada tenía que ver con nuestros ingresos. Sí, en diciembre un 8% cayó el poder adquisitivo. El Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil, hubo una época en la Argentina donde no se reunían, se reinstaló nuevamente con la presidencia de Néstor Kirchner. ¿Qué se sabe ahora entonces, Tuni? Nada se sabe. Había una expectativa, porque lo del
salario mínimo tiene que ver con un montón de cosas después que se enganchan. Por ejemplo, si vos aumentás el salario mínimo, te aumentan las jubilaciones, no de los que se jubilaron por moratoria, pero sí de los demás. Entonces, hay mucha cosa atada al salario mínimo y además es una referencia. Bueno, lo concreto es que no hay indicios de que te mejoren el ingreso. No hay indicios. Debería haber en lugar de decir no corten, digan algo respecto de los ingresos. Claro, que es fundamental. Después, Congreso de la Nación, que no se está hablando mucho. Había mucha expectativa, ¿se acuerdan?, en la transición de la ley ómnibus. Nos recordaba otra época de la Argentina, cuando Carlos Saúl Menem la necesitó y la llevó a cabo en el Congreso de la Nación. Ahora viene mucho por decreto, pero si se cambia la jubilación es la ley de movilidad jubilatoria. ¿Y hay qué pasará en el Congreso, Tuni? Bueno, hay versiones muy cruzadas. Algunos dicen que depende de la reunión del mediodía con los gobernadores. ¿De los gobernadores? Sí. Exactamente. Que muchos de los votos dependen de eso. Los gobernadores ya han desmentido que ellos estén a favor de que le vuelvan a cobrar ganancias a los gremios como camioneros, bancarios, etcétera. Piden una parte del impuesto del cheque, por ejemplo, y sobre todo piden que sigan las obras públicas, porque si no hay 500.000 empleados de la construcción. 500.000. Claro. Si vos paras la obra pública vas a tener mucho desempleo, mucho aumento del desempleo. Claro. Entonces, bueno, todas estas son negociaciones de hoy al mediodía. Bien, lo seguimos, Tuni. Gracias.